No jodas, ¿que vamos a subir por ahí? Tengo miedo. Estoy atravesando la Reserva Nacional de Paracas, a través de caminos que no aparecen en ningún mapa y por algunos tramos del Dakar, cuando se corría en Perú. Tercera. ¿Y ahora qué? Voy acompañado de mi amigo Irra, que conocí en Máncora, y de Jackie, ¿Por qué pagáis, cabrones? Ahora. que nos está haciendo de guía porque estos caminos los conoce muy poca gente. Hemos salido hace un par de horas de Paracas y nos dirigimos a Nazca, intentando hacer todo el recorrido off-road, aunque tenemos 3 obstáculos importantes. Tenemos 2 ríos en el camino y se han desbordado, o sea que va a estar medio difícil. Exacto, pero antes de para llegar a los ríos hay que subir algo, ¿no? La duna es más allá. La duna del más allá, 2 ríos enormes e innumerables tramos arenosos muy complicados, especialmente para las 2 motos grandes. Acá viene una subida bonita. No es que es como muy el carro, pero que va así. ¿Y está arenosa o solo el principio? Como esto. ¿Todo el rato? Sí, más o menos. Vale. Yo igual un poquito de inercia no me habría venido mal, ¿no? Subo yo, de hecho subes tú. Bueno, esa regla de 3 no siempre funciona, pero vale. No sé, tira, a ver. Jackie va con una 4,5 y es un pilotazo, así que no va a sufrir mucho. Irra, que es otro pilotazo, va con una KTM 790, sin apenas peso extra, pero lleva neumáticos mixtos. Y yo, que no soy tan pilotazo como ellos, y aunque he mandado la mayor parte de mi equipaje a Nazca en taxi y voy sin maletas, 2 galones de gasolina, 1 galón de agua, herramienta, compresor. mi moto pesa unos 10 kilos más que la KTM y otros 25-30 entre gadgets, 8 litros de gasolina extra, 4 de agua y herramientas. Así que adivinad quién es el que hoy va a sufrir más. Bueno, ahora si no hablo me disculpáis, ¿vale? Porque no me quiero quedar enganchado. ¡Madre! ¿Sabes de lo primero que me he acordado? De lo de, bueno, pues igual puedo ir con maletas. Sí, los huevos. O sea, con maletas me habría enganchado ya 3 o 4 veces hoy. He mirado atrás y en una te he visto así en la pared. Increíble. Claro, tío, es que además si ibas por dentro era peor. Claro. Claro, claro, pero... ¡Uf! ¡Qué increíble! ¿Te ha gustado, güey? Me ha encantado. Seguimos. ¡Qué bonito! Pues esto de verdad es espectacular. O sea, no hay palabras para describir este camino. Joder, qué sitio, de verdad. Vaya día, ¿eh? Pero yo le dije a Irra que venía aquí y me dijo, te acompaño. Puta madre. Me dijo, pero ya vamos a llamar a un amigo que nos guíe. Y la verdad es que ha sido el mayor de los aciertos, porque yo solo habría hecho ruta por Paracas, pero ni muchísimo menos esto. Llevamos todavía la presión, no la hemos bajado todavía. Hay un refrán español que dice que cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Yo cada vez que veo a Irra sufrir, así como que sale mucha arena, mucho polvo, y le veo moverse,
Y los moteros lo que decimos es que cuando la moto del de delante mucho polvo veas echar, acelera y echa el culo para atrás. Ya me cago, porque digo, ya verás. La verdad es que me lo acabo de inventar, pero igualmente aplica. ¿Cómo? O sea, vamos a subir a esta manchita negra por acá y ahí nos vamos a nivel hasta allá. Porque la subida es arenosa, entonces hay mucha gente que ni siquiera en carro puede. Vale. ¿Seguimos con la presión o bajamos ya? No, vamos a probar, ¿no? Sí, porque ahí, pasando esto, viene otra playa igualita. Y ahí hicimos unos caminos medio con un poquito de piedras escondidas. Vale. Llegamos a la duna. Se eleva la tensión, al menos la mía, porque no soporto que me esperen y cada vez se va complicando más. Así que el riesgo de quedarme enganchado sube. Irra sube sin aparente mucho problema, pero ladeando ligeramente una colina. Yo prefiero subir más recto y luego torcer, porque las laderas con tanta arena a veces me juegan malas pasadas. Bueno. ¿Por acá? Sí. Tercera. A esto me refería, la cámara no capta la pendiente, pero hay un cierto desnivel hacia la derecha que te hace jugar con el peso del cuerpo, con la presión de los pies en la estribera, pero sin soltar el gas porque te hundes. Llegamos al primer punto de inflexión del día, la duna del más allá. Que no es muy alta, la estoy viendo desde aquí. Que realmente no es una duna, sino una cadena de dunas no muy grandes. Que se llaman así porque de ahí ya no hay más allá. Pero que hay que atravesar sí o sí y al parecer la arena está muy blanda. Hemos puesto 1.5 adelante y 1.4 atrás. Yo adelante pondría 1.2, pero le tengo pánico a destalonar. Pues nada, a sufrir se ha dicho. Espero no engancharme mucho, sobre todo por ellos, porque me tienen que ayudar a empujar y me siento fatal, de verdad. Él, claro, con la enduro no se enganchará. Y Irra, aunque lleva neumáticos de mixtos de esos, guarrendongos, pero pilota muy bien. Entonces, pues el que se suele enganchar soy yo. Bueno, voy con el culete apretado, también os lo digo, pero bueno, ahí la tenéis, la duna del más allá. Quiero llevarles a cierta distancia porque si voy muy cerca, como que me confundo por ir mirando a ellos, pero si voy muy lejos, tampoco veo por dónde pasan. Bueno, hay huellas, ¿no? Pero en fin, yo me explico y yo me entiendo. Hay un camino. Esto es parte del Dakar, cuando se aceleraba aquí. No, decía que nosotros nos obligaron a subir por ahí. ¿Había un waypoint ahí o qué? Y acá se puede subir y bueno, allá no sé, pero si ahí ya estamos arriba, ya está. Subes ahí, de ahí vas a la derecha y vas bajando, tratando de no meterte en los ceniceros. Lo que está pasando es lo siguiente, arriba hay un camino arenoso que pasa por encima de la primera parte de las dunas, pero luego sí o sí había que atravesarlas. Irra quiere ir por ahí porque piensa que nuestras motos irán mejor, pero Jackie prefiere pasar por debajo. Yo pensaba subir un rato, dar la buena huella y regresar. ¿Sí? ¿O quieres aventarte a la mala? Yo no digo nada. Vamos ahí a mirar, te esperamos arriba. Ah, sí, porque de arriba igual puedes parar, no pasa nada. Jackie se va a la derecha, Irra sigue recto, yo le sigo, pero se engancha. Yo que lo veo le doy al gas y consigo subir hasta el camino. Me paro para ver si tengo que ayudar a Irra. Error. Madre mía. Error porque Irra sale solo sin problema. Da la vuelta, vuelve con más inercia y sigue por el camino enajenado.
y yo me quedo clavado. Salgo desde cero y aunque intento mantenerme por el camino arenoso, la pendiente me echa fuera, cometiendo el error de intentar recuperarle a la ladera. Conclusión, primer enganchón del día. Casi está mejor por ahí, por la duna, ¿no? Está un poquito mejor por ahí. O sea, pero si te hacía señas para que vayas para allá. Ah, es que yo iba ya mirando, no quería ni... Adelante la panilla. Sí. 3 más de esas ya. ¿Más? Sí, 2 más. Yo creo que ya, ¿no? Tercera hasta que la pongas aquí. Con la moto enfilando hacia abajo salgo sin mucho problema de esta zona indefinible para meterme de lleno en la duna. Duna que no engaña, es lo que es y termina por ser menos complicada. Uf, duro, ¿eh? Era peor el camino que la duna. Acacia, ya se ve el otro lado. Sí. ¿Hay que bajar a la playa? Sí. Pero pasa que aquí hay un agujero tremendo, ¿no? Déjame ver, porque es un agujero. Sí, porfa, te espero. Igual por acá, ¿no? Qué dunas más cabronas, son pequeñas, pero claro, hay unos agujeracos ahí que te quedas ahí abajo con estas motos si no las sacas. Viste como si nada. Es que esta está dura. Ya estamos al lado. ¿Sí? Yo no entiendo cómo puedes subir camionetas por ahí con lo blandísimo que es. Por donde íbamos tú y yo, que tú has seguido con inercia, era mucho peor que por aquí, ¿eh? Que has venido enajenado, cabrón. Pura inercia, si no, no pasas. No, claro. Yo me he ido para allá, para abajo y Dios. Madre, vamos, tío, a ver si podemos cruzar estos ríos. ¡Vamos! Ya. Jackie ha encontrado una salida fácil entre las dunas, evitando lo que se llaman ceniceros, huecos enormes donde si cae alguna de las motos, especialmente las grandes, sería un suplicio sacarla incluso entre los tres. Así que nos ha dado un subidón enorme porque apenas hemos tenido problemas y ya visualizamos el siguiente escollo, el primero de los ríos. Lo que no sabemos, al menos Irra y yo, es que tenemos una sorpresa esperándonos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Buah, chavales, qué día más bueno. Huevón, no sabes lo que te has encontrado acá. Es un mini del Dakar. ¡Hola! ¡No jodas! Es de Carlos Sainz. Qué fuerte en la duna del más allá. No me lo puedo creer. El capó del coche de Carlos Sainz. ¡Qué fuerte! Mira. ¿Se lo llevo o qué? ¿Se lo devuelvo? ¿Me lo llevo? Esta es la sorpresa que te iba a dar, ¿eh? ¿Así, eh? No jodas. ¿Se lo voy a llevar de vuelta o qué? Para que veas que en el Dakar pasó por acá, weón. Hemos llegado a la playa del Gallinazo, a unos 110 kilómetros al sur de Paracas. Esta construcción era un campamento de pescadores originalmente y aunque lo sigue siendo, también funciona como albergue con previa coordinación. Es decir, si reservas puedes dormir aquí y te preparan un pescado por la mañana para seguir ruta.
Genaro es el guardián y debe de pasar días enteros sin ver a nadie. Apenas habla, pero parece un buen hombre. ¡Genaro! ¡Salude a la cámara! Super cool, Genaro, Llevamos la mitad del camino, ¿no? La otra la mitad. Hemos salido airosos de la duna del más allá, que me la habían pintado más difícil, la verdad. El recorrido del Dakar obligaba a atravesar la cadena de dunas, lo que obviamente lo hacía muy complicado. De ahí la fama de este lugar del que hemos salido bastante airosos gracias a Jackie, que con su 4,5 ha encontrado una excavatoria medianamente rápida. Y ahora el siguiente reto son 2 ríos. El primero puede que podamos y el segundo casi seguro que no. Pero vamos muy bien de tiempo, ¿no? Vamos, chavales. Es un vídeo, ¿eh? Genaro, gracias. Ya, gracias por la visita. Gracias a usted. Se van para allá, para... Vamos para el río. Vamos para allá. Vamos cuidado. Bueno, siguiente cosa, el río. No, sí, el La río. boca del río. ¿Cuánto queda? Fácil 1 hora ya. 1 hora del río. El piloto, mírale, ¿eh? ¿Cómo son los pilotos? Ya está puesto, ya está ahí. Pues esta es la duna del más allá, ahí la tenéis. Pero estas dunas son muy difíciles. Incluso con la moto de enduro, ahí arriba. O sea, subir subes, pero es que luego ahí hay muchas trampas. Y por lo poco que hemos visto a la entrada, estaba curiosón. Hostias. Sin avisar. Madre mía. Después de comer. Hostias, que me voy. Hay que tener un cuidado porque es que cambia el suelo en nada. Uf, no me gusta nada eso. Veo que la moto de Irra levanta mucha arena y que giran más de 90 grados bruscamente. Es decir, vaticino problemas. Esta ha sido por bajito. Buen sitio, para tener uno de estos. Sopla increíble. Creo que nunca había pasado tan cerca de uno de estos. Toda la electricidad la sacan por ahí. Pues entendido. Y ahora estamos en un camino rapidísimo otra vez. Uf, vaya homenaje. Acá, una que encontremos el desvío, damos un poquito la llanta, porque toca una zona de talco. Se acerca, sin duda, la parte más complicada del día y quizá uno de los terrenos más difíciles en moto. ¡Guau, qué bonito! El temido Fes. ¡Vaya homenaje! ¡Mirad ahora! ¡Esto es rojo! Pero antes, no está de más recordar que ser reportero no es compatible con ser piloto. ¡Qué barbaridad! Parece otro planeta esto, ¿no? Y en estos terrenos hay que estar siempre muy atento. ¡Opa! A ver, no te flipe. ¡Mierda! ¡Mierda!
Sí, sí, perfecto. Es que me he pasado ahí, que era por la izquierda, me he pasado y he hecho así y no he entrado. ¿Sabes el camino? ¿Has visto aquí ahí atrás? ¿Cómo? Sales y son peces blancos. Eso no te habíamos hablado. Para mí en el Dakar eso es lo peor. ¿Ves? Es un talco blanco, pero es talco. Tú lo tocas así, y abajo de ese talco que hay una piedra así escondida. Ya, ya. Lo que más temía esta mañana era la famosa duna del más allá, pero sin duda lo más complicado viene ahora. El dichoso Fes. De todo lo que llevábamos hoy, esto era fácil, la verdad. Parecía fácil, pero es que no. Aquí no te puedes confiar de nada. Así que me voy a callar. Una arena muy fina, tipo talco, que sin duda es la más complicada en la que he pilotado nunca y que me va a poner en problemas incluso sin equipaje. Terreno de mierda. Uf. Uf. Este es el famoso Fes este, que es como polvo de talco. Tendría que ir deprisa, pero no me quiero caer más. Así por lo menos no sufre el embrague. Y no me caigo. Me tienen que esperar un rato, pero... Más bien. Está fuertecito, ¿no? Bueno, tío, o sea, no me podía levantar. O sea, la rueda delantera no iba, se iba todo el rato. Sí, así va. Hay que meterla al medio y... ¿Tú ibas por el medio, no? No, no, al medio de la huella. Sí, sí, pero ya no puedo. Bueno, hemos salido del Fes. Lo he pasado un poco mal porque se me ha caído una vez así, plom, de que no me llega el pie al suelo. Y he dicho, no me quiero caer más. Entonces he preferido ir sentado pedaleando, aunque iba muy despacio. Buah, chaval, vaya sitio, ¿no? Vaya sitio, ¿eh? Uf, este trozo ha sido muy difícil, ¿eh? Porque has ninguneado a la luna del más allá. Porque la luna del más allá era lo más fácil, casi. Ya, el río hoy que está ahí nomás. Ahora bajamos una bajada, todo playa y llegamos al río. Qué bien. Qué bonito. Vaya bajada, ¿eh? Qué impresionante, ¿no? Que no quería hablar para no liarla, pero vaya bajada. No la habréis percibido en la pendiente, pero era muy pendiente. Dejamos atrás el dichoso Fes y una bajada vertiginosa nos lleva a la playa. ¡Madre!
Bueno, estamos llegando al río, creo. Al primero. Estamos llegando al río Ica, segundo punto de inflexión porque de no cruzarlo nos complicaría llegar a Nazca hoy. Mira, el color del mar se ha vuelto marrón y eso son malas noticias. Bueno, puede ser que estemos llegando al río y que tenga mucha agua. Pero que no, tío, que ahí no cruzamos ni en pedo. Tú fíjate qué caudal hay ahí. O sea, no, eso no lo podemos cruzar. Y además, mira, yo creo que está subiendo la marea. Bueno, hemos llegado al río. Y tiene mala pinta la cosa. Jefe. Sí, estamos con problemas, ¿no? Está crecido el río. Sí, ¿no? Sí. Vamos a mirar, pero vamos, tiene mala pinta. Llevamos 200 kilómetros. 176 kilómetros en 6 horas. 5 horas 47. En casi 6 horas para hacer menos de 200 kilómetros. Buena media, ¿eh? Y eso que vamos medio bien, o sea, no hemos tenido muchos percances. Llevamos 6 horas en moto y el objetivo es llegar a Nazca hoy y despedirnos allí. Jackie e Irra se vuelven a Paracas por asfalto y yo sigo ruta hacia el sur. Pero las probabilidades de llegar de día hasta allí pasan sí o sí por cruzar este río. Sí, yo no tengo la seguridad de que todo el fondo sea de arena. Si fuera de arena mojada, salimos, pero si es barro, amigo. No, pero como tío, llegamos a la isla, pero ahí el canal que está al medio. ¿Hay un canal al medio también? Y pegado a la arena de la playa. Es como crucé yo la vez pasada. Se hace un montículo así de arena dura. Y dime una cosa, si pasamos este río sí tenemos mejores opciones de salir. No, salimos a Nazca, de frente, ya no tenemos problemas. Vamos a ver por la orilla. Aunque tampoco tiene muy buena pinta, la verdad. No, mira la cantidad de agua que está saliendo ahí. Tofu. O sea, acá estoy tranquilo, pero allá. Estas huellas no tendrán más de una semana. Y además, mira, yo creo que está subiendo la marea. Siempre es a favor, en contra de nosotros. En contra. Sí, porque hay más agua. Claro. Lo peor que nos podía pasar es que pasamos una, sube la marea y nos quedamos al otro lado y las dos motos aquí. Pero mira allí. Pero mira ahí. Nada, esto tiene un riesgo altísimo, la verdad. Tiene que ir alguien y mojarse y Igual por la orilla sí que se puede, entonces voy a comprobarlo. Habría que bajar las motos por aquí. Por aquí pasan, yo creo. Pero, a ver, baja bastante caudal. Allí. Pero si no está muy profundo, ¿qué decís? Bueno, por aquí pasamos sin problema. El problema es aquí. Somos 3 para empujar 3 motos. El río baja bastante cabreado, pero la verdad es que la tentación es muy alta porque insisto que de cruzar conseguiríamos llegar a Nazca hoy. Total, que no sé cómo lo veis vosotros desde el otro lado de la pantalla, pero ¿qué hacemos? ¿Nos la jugamos? Me tiene fuerza, pero... O mejor no arriesgar.